Hola a todos, voy con un vídeo por el que me habéis preguntado un montón y es cómo imprimir y cortar en formato A3. Así que eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy y lo voy a hacer con este ejemplo que estáis viendo en pantalla para que veáis que podemos sacar imprimibles de tamaño más grande y cortarlos con nuestra Silhouette, como es este caso en el que yo he utilizado un papel de impresión de tamaño A3. Esto que vais a ver en este vídeo lo podéis hacer con cualquiera de los modelos de máquina de Silhouette Cameo, ya sea Cameo 1, Cameo 2, Cameo 3, Cameo 4 y los modelos Plus y Pro. Eso sí, para poder cortar en formato más grande, como es el formato A3, vamos a necesitar el tapete largo de Silhouette, que es este que estáis viendo aquí, que es el que corresponde a 12 por 24 pulgadas o 30 por 60 centímetros. Así que vamos a ver los pasos que tenemos que seguir para imprimir y cortar en tamaño A3. Lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de imprimir y cortar en tamaño A3 o cualquier formato más grande del habitual es configurar correctamente el documento en Silhouette Studio y también las opciones de impresión. Así que lo primero que voy a hacer es configurar mi documento y como voy a cortar un tamaño A3 no voy a poder utilizar el tapete habitual de Silhouette Cameo y voy a utilizar el tapete largo, que es el de 12 por 24 pulgadas o 30 por 60 centímetros. Así que en la configuración de página, que es el primer botón de la barra de la derecha, lo que vamos a hacer es que donde dice tapete de corte vamos a seleccionar el que corresponde al de 30 por 60. Ya tengo ese tapete largo y automáticamente me ha cambiado el tamaño de medios a 12 por 24, pero en este caso lo que vamos a hacer es poner en el tamaño de medios el tamaño del formato en el que vamos a imprimir, que en este caso sería el formato A3. Así que lo seleccionamos y ya tenemos configurado nuestro documento para ese tamaño A3. Os recuerdo, y es importantísimo, que a la hora de imprimir y cortar tenemos que utilizar las marcas de registro, que son esas marcas que se van a imprimir junto con nuestro documento para que la máquina sepa exactamente dónde está impreso nuestro diseño y sepa el lugar correcto por el que tiene que cortar. Así que en esta misma configuración de página nos vamos al apartado de las marcas de registro y vamos a activarlas. Si es la primera vez que haces una impresión y corte en un tamaño grande o en un tamaño que no sea el habitual, que suele ser carta o A4, te recomiendo que dejes las marcas de registro que salen por defecto, o si las sueles modificar, que le des a restaurar marcas por defecto. Y una vez que ya controles este formato de impresión y corte a tamaño grande, entonces ya puedes mover las marcas de registro para aprovechar mejor tu material y que quepan más diseños. Pero recuerdo que si es la primera vez, lo mejor es no complicarse y dejar las marcas de registro que salen por defecto. Bueno, pues una vez que tengo configurado mi documento, lo que voy a hacer es colocar el diseño que voy a imprimir y cortar, que es este que estáis viendo aquí. Y es importante que coloquemos nuestro diseño de forma que quede dentro de este marco rojo que nos indica hasta dónde va a cortar la máquina, es decir, es el marco exterior máximo de corte de la máquina. Si no previsualizáis este marco de color rojo, en la configuración de página lo tenéis en la parte inferior, vemos que pone mostrar bordes de corte. Si lo quito desaparece esas líneas rojas y también tenemos el de mostrar bordes de impresión, que ahora lo activaré para que veamos otra cosa. Importante también no colocar diseños en esta malla gris porque lo que haremos es confundir a las marcas de registro y entonces la lectura nos va a dar error. Así que importante colocar los diseños dentro del marco de color rojo y que no estén encima o muy cerca de las marcas de registro para que se impriman bien y luego salga todo correcto. Os decía que íbamos a ver esto de mostrar bordes de impresión, que es también interesante activarlo cuando tenemos un formato grande, porque si yo le doy a este mostrar bordes de impresión, fijaros que me está marcando un borde de impresión de tamaño A4. Eso ya nos está dando una señal de que algo está ocurriendo y que probablemente si enviamos a imprimir no nos va a salir el documento impreso al completo. Voy a quitarlo. Vamos a ir a archivo, a imprimir. Ya sabéis que nos va a salir primero una previsualización del documento que vamos a imprimir y fijaros lo que va a ocurrir, que esto es algo que os suele pasar, y es efectivamente que me está configurando esa vista previa de impresión
para un tamaño A4, no me sale el diseño completo, no salen las marcas de registro al completo y por tanto si yo envío directamente a imprimir me va a salir mal esa impresión que estoy enviando a mi impresora. Así que le vamos a dar a cancelar y vamos a ver cómo solucionar esto. Nos vamos al botón de archivo y en lugar de darle a imprimir vamos a darle a la siguiente opción, que es configurar de página para imprimir. Y si os fijáis aquí el tamaño del papel sale en A4, con lo cual lo que tenemos que hacer es cambiarlo. Voy a aprovechar para seleccionar también mi impresora, que tengo varias, y como decía vamos a cambiar ese tamaño a un tamaño A3 y le damos a aceptar. Y ahora si yo me vengo a mostrar estos bordes de impresión, fijaros que ahora sí me sale para un formato de tamaño A3 y si me voy a archivo y le doy a imprimir, ahora sí la previsualización tiene que salir también con ese formato A3 y donde se vea todo nuestro documento al completo. Fijaros, ya lo tenemos aquí, este sería nuestro documento al completo, para que veáis que está correcto. Bueno, pues lo siguiente sería darle al botón de imprimir y aquí es donde os digo que también tengáis en cuenta bien esta configuración y dediquéis un tiempo a esta parte de la ventana de configuración de impresión. No todas estas ventanas son similares, depende del sistema operativo, depende de la marca de la impresora que estemos utilizando, así que lo que tenéis que hacer es básicamente, una vez que hayáis seleccionado vuestra impresora, buscar dónde sale el tamaño del material y de nuevo verificar que está en tamaño A3. En mi caso estoy utilizando Mac y en este menú no me sale para poder configurar el tamaño de la página porque ya lo he configurado en el documento. Pero insisto, dedicar un tiempo a esto y aseguraros que de nuevo a la hora de imprimir el tamaño es correcto y está en tamaño A3. Y por supuesto tenéis que configurar también todo lo que se refiere a la calidad de impresión. Pero importante también verificar el documento. Bueno, pues lo siguiente que tendríamos que hacer es simplemente darle al botón de imprimir e imprimir nuestro documento en nuestra impresora. Pero ahora, otra cosa que me preguntáis, ¿qué ocurre si no tenemos impresora en tamaño A3? Bueno, pues no pasa absolutamente nada porque lo que podemos hacer es guardar este documento en un formato PDF y llevárnoslo a una imprenta para que allí nos lo impriman. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues hay varias formas de hacerlo. La primera, aquellos que tengáis, voy a cerrar esta ventana, ahora volveremos, aquellos que tengáis el programa de pago Silhouette Studio Business Edition, podéis directamente desde el menú de archivo guardar como guardar en formato PDF. Así que es tan sencillo como venirnos a guardar como, buscamos aquí el formato PDF, que lo tenemos aquí, buscamos la ubicación donde lo queremos guardar, vamos a poner prueba imprenta, lo guardamos y ya tendríamos ese PDF guardado. Vamos a verlo, fijaros, prueba imprenta, y aquí estaría nuestro documento. Segunda opción, en caso de no tener el programa de pago Silhouette Studio Business Edition, que como decía nos permite guardar directamente desde el botón de archivo guardar. Bueno, pues no pasa nada si tenéis cualquiera de los programas de Silhouette que no sea el Business, es decir, el programa básico o el programa Designer o Designer Plus, porque lo que podemos hacer es guardar directamente en PDF desde las opciones de impresión. Esto podemos hacerlo tanto desde Mac como desde Windows. Ahora mismo estoy en Mac, así que iría a Archivo, Imprimir, nos sale la previsualización, le damos al botón de imprimir y vemos que aquí abajo sale una opción que dice PDF. Desplegamos, le damos a guardar como PDF, de nuevo buscamos la ubicación donde queremos guardar ese documento, vamos a llamar prueba imprenta 2, lo guardamos. Ya lo hemos guardado, así que vamos a ver ese PDF que acabamos de guardar, que era este de imprenta 2. Y aquí tenemos de nuevo el documento. Y si tenemos Windows, lo que vamos a hacer es ir de nuevo también a Archivo, Imprimir
y donde nos salen listadas nuestras impresoras veremos que sale Microsoft Print to PDF, que sale en Windows 10. Si tenéis otro sistema operativo anterior tendréis que descargar una impresora virtual tipo Adobe PDF o Bullzip, pero si tenéis, como digo, Windows 10, directamente en el listado de impresoras os va a salir el servicio Microsoft Print to PDF y de nuevo desde aquí guardaremos nuestro archivo en formato PDF, lo guardamos. Ya lo hemos guardado, lo abrimos y vemos que tenemos de nuevo ese PDF y como digo, con este PDF nos iríamos a la imprenta, lo imprimiríamos y luego nos lo traeríamos a casa para cortar. Pero importantísimo, no solo guardéis el archivo en formato PDF si lo vais a llevar a imprenta, tenéis que guardarlo también en formato .studio. ¿Por qué? Porque el PDF no nos está guardando la línea de corte y la configuración del documento para impresión y corte, así que insisto que si os vais a ir y vais a apagar el ordenador y luego volver y luego cortar, importantísimo, aparte de guardarlo en PDF, tenéis que guardarlo en formato .studio y por supuesto luego no mover ningún elemento porque si no, no va a coincidir con el que traemos impreso desde la imprenta. Bueno, en mi caso lo voy a imprimir en mi impresora, así que, como decía, simplemente me voy a Archivo, Imprimir, Imprimir, selecciono mi impresora, configuro de nuevo la calidad o lo que necesitemos y le doy al botón de imprimir mi documento. Bueno, pues aquí estáis viendo mi documento ya impreso en tamaño A3, con sus marcas de registro y lo que vamos a hacer es colocarlo en el tapete de corte para cortarlo con nuestra Silhouette Cameo. Aquí tengo mi tapete de 12 x 24, fijaros qué largo es y vamos a alinear, como hacemos siempre a la hora de imprimir y cortar, nuestro documento con la esquina superior izquierda del tapete de corte. Bueno, pues ya lo tenemos, aprovecho y lo voy a cargar en la máquina. Y ahora solo nos quedaría ir a la ventana de enviar para configurar el corte. Insisto, importantísimo, una vez que hemos impreso el documento no podemos tocar el diseño porque si lo movemos no va a coincidir la línea de corte. Así que vamos a la ventana de enviar. Por supuesto, nos aseguramos de que nuestro diseño está marcado para cortar con su línea de corte de color rojo correspondiente, configuramos el material y su configuración correspondiente de corte y le damos al botón de enviar. Está leyendo las marcas de registro, ahora hará el ajuste de la cuchilla y empezará a cortar. Bueno, pues como ya ha terminado, descargamos y ya podemos retirar el material. Y ya tenemos nuestro A3 impreso y cortado. Fijaros qué fácil, qué sencillo es. El proceso es igual que el de imprimir y cortar normal, solo que estamos trabajando en un formato más grande. Pues nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya sido de utilidad, estoy deseando leer vuestros comentarios y como siempre os digo, si aún no te has suscrito a mi canal, anímate y suscríbete. ¡Hasta luego!